Hola a todos, bienvenidos. Esta es otra microcápsula para un mejor aprendizaje. Soy tu docente virtual, Elena Setzangari Aguirre Mejía. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las diferencias entre una cita y una referencia. Vamos a estar diferenciando los conceptos y la correcta redacción, así como la utilización tanto de citas como referencias en todos tus textos de investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos. El autor Aguirre en el 2020 explica que cuando realizas una investigación necesariamente debes de buscar información en alguna fuente que contenga dicha información. Estas fuentes pueden ser revistas especializadas, libros, artículos, compendios, páginas web educativas o de organismos o gubernamentales. Ahora bien, a todos estos repositorios que contienen información también se les conoce como fuentes de información. Una fuente de información debe analizarse para verificar que difunde información pertinente, actual y fidedigna. Y entonces vamos a ver que en este párrafo que obtuvimos información de una fuente en específico, Aguirre 2020, que está entre paréntesis, esto es una cita. Es decir, que todo este párrafo que está en color morado, ¿no? Lo redactó, lo dijo, lo escribió Aguirre en el 2020. ¿Y por qué tiene una A? Bueno, porque es probable que dentro de nuestro documento existan varias fuentes o varias referencias del mismo autor. Por lo tanto, como las citas solamente se pone el apellido, el primer apellido del autor y el año, este autor escribió varios artículos en el mismo año, entonces la cita se debe de diferenciar por una letra en minúscula consecutiva. Entonces, Aguirre, 2020 A es una cita, es decir, que todo este texto que tenemos aquí tenemos otros ejemplos de citas. El párrafo dice, elegida una fuente, se lee, analiza y se obtiene la información que incluyes en tu investigación. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que previamente para poder incluir citas en nuestras investigaciones debemos de hacer una búsqueda de fuentes confiables. Para ello puedes consultar otros videos que tengo en mi canal que explican cómo buscar fuentes de información confiable. Bueno, una vez que elijas estas fuentes, hay que analizarlas, ¿no? Y hay que ver si la información que está dentro de esa fuente, pues te sirve para tu investigación. Una vez que ya analizaste la información, decides qué apartados o qué información vas a incluir en tu tarea de investigación y la vas a plasmar. Tienes que redactar, tienes que parafrasear o puedes transcribir la información de una fuente a tu tarea de investigación. Pero siempre va a ser muy importante escribir dicha cita. Por ejemplo, aquí tenemos la cita Aguirre 2020B. Quiere decir que este párrafo en particular lo sacamos de un artículo que escribió el autor Aguirre en el 2020. Este párrafo fue parafraseado, fue modificado. La idea total y la idea original está escrita en este artículo, pero yo obtuve la idea de este autor y la trasladé a mi trabajo de investigación. Otro ejemplo que tenemos aquí es otro párrafo que dice, lo que está entre paréntesis es una cita y la cita contiene la información del autor y el año que se publicó. Obviamente va entre paréntesis y separado por comas, ¿no? Cuando incluyes una idea de un autor en tu escrito,
se debe incluir la cita. De esta forma evitamos que nuestras investigaciones se puedan considerar plagio, plagio parcial o plagio total, ¿no? Existen diferentes formas de plagio, pero la mejor forma de evitarlos es dando crédito a las ideas a sus autores originales. La cita implica que es un párrafo o líneas de texto que fueron tomadas de una idea. Y aquí tenemos otra cita que dice Aguirre, 2020C. ¿Por qué las diferencias nuevamente en las letras en minúscula? Bueno, estas van a diferenciar diferentes fuentes, diferentes referencias. Ahorita solamente estamos hablando de la cita, ¿ok? La cita es el primer apellido del autor, coma, el año en que escribió o publicó ese artículo, y la letra es por si solamente en nuestro documento de investigación tenemos varias fuentes con el mismo apellido o del mismo autor, ¿no? Como la cita siempre va a ser la misma, primer apellido y luego el año, si hubiera sido año 2019, bueno, no llevaría letra porque está diferenciado por el año. Pero en este caso, como son dos citas del mismo año, entonces se diferencian por una letra del abecedario de forma consecutiva y además en minúscula. Otro ejemplo más que podemos incluir es citas en nuestros documentos, y de esta forma sabemos que vamos a evitar plagio. Tenemos otra cita, Aguirre, 2020A. Aquí estamos haciendo mención a una cita que ya habíamos previamente utilizado. Las citas entonces van a apoyar el escrito de un documento y las referencias van a ir al final del documento. Las citas pueden ir al principio del párrafo o al final del párrafo o en medio de los párrafos. Ustedes deciden. Al final, la forma de redacción, el estilo de redacción de los documentos de investigación tiene que ver con estilos propios, ¿no? Así, las referencias de dichas citas se enlistan al final del documento. De esta forma, complementan las citas con sus respectivas referencias. Ahora, es muy importante que quede esto bien claro, que todas las citas que hayamos mencionado en nuestros documentos tienen que enlistarse al final en una lista de referencias en orden alfabético. Una referencia es la información completa de una fuente de consulta. Una referencia contiene, por lo tanto, apellidos de los autores, inicial del primer nombre, año de publicación, puede ser nombre de revista, nombre de libro, nombre de página web. ¿Sí? Si es nombre de revista, debe de venir el nombre del artículo de esa revista. Si es una página web, pues debe de venir el nombre del post de esa página web. Luego viene la fecha de consulta y la liga de la fuente de consulta. Estos datos, estos campos que forman parte de una referencia, bueno, son los campos de forma general que debería de contener cualquier referencia. Sin embargo, existen manuales que nos ayudan a redactar correctamente las referencias de nuestras fuentes de información, porque dependiendo del tipo de fuente va a llevar algunos campos adicionales a otros, ¿no? Hay una diferencia en los campos en cuanto a un libro y a una revista, a una página web o a un recurso multimedia que pudiéramos encontrar en Internet. Por lo tanto, es importante también consultar el manual del APA, ya que él nos indica la forma correcta de redactar las referencias de nuestras fuentes de información. También te invito a que consultes dentro de mi canal. Tengo
varios videos sobre cómo utilizar el manual del APA. Y por último, tenemos un último ejemplo, Aguirre en el 2020. Esa es otra forma de cita. Si se fijan, ya no está entre paréntesis, está Aguirre por fuera el apellido y entre paréntesis va el nombre. Aquí estamos haciendo una acotación al autor en particular. Estamos diciendo que este autor de apellido Aguirre ha dicho que el listado de las referencias es un apartado al final que debe llevar todo documento de investigación. El listado se ordena alfabéticamente y todas las referencias llevan el mismo formato de texto. Es decir, se escriben, no todos se escriben con mayúscula, o sea, se escribe la primera letra del apellido en mayúscula, ¿no? La primera letra del nombre en mayúscula, y casi para cada campo de la referencia van a ir todos los primeros con mayúscula. Entonces, este párrafo lo está diciendo el autor Aguirre en un artículo publicado en el 2020. Entonces, esta es otra forma de incluir citas. Puede ser la cita completa entre paréntesis o bien este formato de citas. Bien, y por último, para complementar, hablamos de que todas las citas que están involucradas, ¿no? Redactadas dentro de nuestro texto de investigación, bueno, al final tenemos que poner en nuestro documento un listado de referencias. El listado de referencias va en orden alfabético. No va numerado, pero aquí se los quise numerar para que vieran la diferencia. Miren, aquí tenemos Aguirre, en el 2020, este es el primer artículo que consultamos de este autor y el artículo se llama Ejemplos de citas y referencias APA. Bueno, no es un artículo, es un mensaje en el foro de novedades, etc. Y luego, Aguirre en el 2020, entonces como es el mismo autor, ¿no? Pero es, para poderlo diferenciar, decimos ahora que es el B, ¿no? Esto es un podcast de citas y referencias en APA y si se fijan es el nombre de donde obtuvimos la información, luego qué tipo de información fue, un mensaje en el foro de novedades, luego de dónde lo obtuvimos y la fecha de consulta y al final viene la liga de consulta. Entonces cada uno de estos se le llaman campos de una referencia. Deben de estar en un orden específico que lo maneja el manual del APA. Y por último viene la última referencia de este mismo autor, por eso tiene C. Es un video de citas y referencias de APA de un canal de YouTube, de la plataforma YouTube, consultado tal día y la liga de esta fuente de información. Viene la última referencia que es de Parada en el 2020 y viene toda la información. Entonces, con esto ya podríamos darnos una idea de lo que es una cita y una referencia. En este caso vimos ejemplos de que cada una de estas son fuentes de información que utilicé dentro de mi investigación, incluí las citas correspondientes y al final pongo mi listado de referencias. Entonces, bueno, esperando que este video haya aclarado tus dudas con respecto a saber el concepto de una cita y una referencia y puedas diferenciar tanto las citas y referencias y poderlas utilizar adecuadamente en tus documentos de investigación. Por tu atención a este video, muchas gracias.